Porque los que hablaban bien también eran inteligentes. ¿Cómo podían expresar las palabras y frases que habían aprendido sin parar? Por lo general, incluso si alguien olvidara lo que estaba a punto de decir, no se detendrían allí, ¿verdad? Solo había una conclusión probable: sus cerebros estaban construidos de manera diferente. No importa si destruimos las ciudades del reino o masacramos a sus ciudadanos, no es demasiado complicado dado el poder de la gran tumba subterránea de Nazarik. Pero, nuestro enfoque debe estar en acumular experiencia. Si nos enfrentamos a una situación mucho más difícil, las lecciones que has aprendido de esta guerra podrían ser de ayuda. Ainz tenía experiencia en lanzar ataques contra bases enemigas y asediar ciudades durante guerras de gremios pasadas y otros eventos similares. Sin embargo, eso fue en Yggdrasil. El conocimiento que había obtenido del juego debe implementarse en la realidad correctamente. En ese contexto, la experiencia que obtuvieron de los diferentes métodos que emplearon para destruir diferentes tipos de ciudades será, sin duda, útil en el futuro. La gran tumba subterránea de Nazarik tenía que fortalecerse. La creencia de que Ainz o Algón y la gran tumba subterránea de Nazarik eran el único gremio y base de gremio en este mundo era ingenua. Ainz existe en este mundo, por lo tanto, debe haber otros jugadores y gremios en este mundo también, tal vez los encontrarán en el futuro. Para prepararse para ese futuro, era una necesidad para esta organización reforzar su propia fuerza. De hecho, era imperativo para todos ellos tener experiencias personales en estos asuntos. Ainz continuó hablándoles a los guardianes, los cuales lo escuchaban atentamente. Hablando de nuestra situación actual, puedo sentir que la carga de responsabilidad se ha vuelto cada vez más pesada en cada guardián de piso. Al mismo tiempo, la cantidad de personas como vosotros a las que podría confiar estos trabajos son muy pocas. Los guardianes de piso, excluyendo a Victim, eran seres fuertes de nivel 100 que podían rivalizar con Ainz en poder. Los guardianes de área eran más débiles que los guardianes de piso, por lo que Ainz se sintió incómodo ante la sugerencia de llevarlos afuera, donde podría haber enemigos fuertes. Esta fue la razón por la cual el número de tareas asignadas a los guardianes de piso había aumentado. Sin embargo, si tuviéramos que mantener el statu quo, comenzarían a surgir múltiples problemas. Cuando el reino hechicero de Ainz o Algón haya llegado a capturar un territorio lo suficientemente vasto, los guardianes de área asumirán la responsabilidad de una amplia gama de tareas. Quizás llegue un día en que incluso la gestión de la guerra tendrá que confiarse a uno de ellos. Es decir, que nuestro maestro desea que aquellos que no tienen experiencia tengan una historia personal propia, correcto. Demiurge comenzó a hablar de cosas ininteligibles de nuevo. Pero, lo que dijo sobre formar una historia propia más o menos dio en el clavo. Sonaba muy bien también. Eso es correcto. Es tal como lo has dicho, Demiurge. Aunque no sentía que pudiera transmitirse correctamente, Ainz aún sonreía mientras usaba un tono de voz despreocupado. Hablando de eso, normalmente si se escuchara a sí mismo usando esa voz a través de una grabación, no sería capaz de soportar la cantidad de estremecimiento que sintió, pero realmente no pensaba demasiado en eso ahora. Después de todo, sintió que sus emociones serían suprimidas rápidamente si hubiera imaginado la voz que estaba usando. De todos modos, la idea de Demiurge era buena. Habían adquirido el conocimiento de varios tipos de métodos para asediar ciudades durante esta invasión contra el reino, y deberían registrarlo todo en un libro o algo así. Con los guardianes de área como su foco, los habitantes de la gran tumba subterránea de Nazarik deberían poder obtener algún conocimiento a través de estas experiencias compartidas, ¿verdad? Por supuesto, como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquellos que habían experimentado algo de primera mano podían aprender más de eso que aquellos que solo habían oído hablar de él después. Sin embargo, sintió que no podrían tener muchas más oportunidades como esta. Los guardianes de piso, a partir de hoy, debéis intentar idear tantas estrategias únicas para asediar ciudades como podáis. Demiurge y Albedo, ambos son demasiado brillantes para esto, así que ellos no participarán. Desde mi perspectiva, hasta ahora Saltear ha sido la más creativa en sus estrategias. Ainz-sama, se refiere a cómo usé los dragones de hielo para lanzar soldados desde el cielo a Arinsu. Eso es correcto. Creo que fue porque le había encomendado a Saltear todas las tareas relacionadas con el transporte que ella pudo tener esa idea. Con esta táctica como base, podríamos organizarnos, como se llamaban. Paracaidistas. Poder organizar algo así no está nada mal. Ella no solo había usado alientos de dragón para tácticas de atacar y correr, sino también para lanzar comedores de almas desde una altura de 500 metros en la ciudad. Los comedores de almas se curarían a sí mismos, luego arrasarían la ciudad matando a las masas con su aura. Incluso si se tratara de comedores de almas, dejarlos caer desde 500 metros inevitablemente incurriría en algún daño. En este mundo, la aceleración debida a la gravedad no parecía verse afectada por la resistencia del aire, por lo que la velocidad de caída libre podría aumentar infinitamente. Ese puede o no haber sido el caso, pero Ainz no quería gastar el tiempo y el esfuerzo en ese tipo de experimento, por lo que no tenía información detallada.
Los comedores de almas podían activar un aura que consumía almas para convertirlas en HP, lo que significaba que esta estrategia incluía una forma de negar el daño por caída recibido por las unidades casi de inmediato. Aunque ese plan fue un fracaso en algunos aspectos, fue una buena lección para aprender en el futuro. En pocas palabras, estaban destrozando los tejados. Aura se rió mientras leía el informe y Ainz hizo lo mismo en su mente. Por supuesto, no se reían de la estrategia de saltear, era algo que no esperaban, pero era tan obvio en retrospectiva. De los comedores de almas que fueron arrojados desde arriba, un individuo rebotó en algunos tejados puntiagudos, voló en un ángulo extraño y recibió más daño del que esperaban. Eso fue aún mejor en comparación con el que se estrelló contra el techo, trató de derribar las puertas y terminó atascado. De los 4 que se dejaron caer, solo uno de ellos terminó inmovilizado. El tamaño de la muestra fue pequeño, pero la tasa de fracaso terminó siendo bastante alta. Sería mejor llevar a cabo este experimento unas cuantas veces más, es posible que podamos obtener datos valiosos de estas tropas. Sí. Entonces te lo dejaré a ti, elige algunas ciudades para experimentar. Como lo desee Ainz-sama, redactaré y ejecutaré esos planes de inmediato. Los otros detalles que llamaron la atención de Ainz incluyeron cómo se usaron 300 liches mayores para bombardear una ciudad mediante la sincronización de sus hechizos, bola de fuego, y cómo se enviaron asesinos para asesinar al jefe de una ciudad, con lo que la invasión comenzaría mientras la ciudad se hundía en el caos. Estos registros sobre los métodos que habían usado para destruir las ciudades no solo fueron útiles para educar a los guardianes de área, sino que también fueron útiles como un estudio de las estrategias que un enemigo podría emplear para invadir Nazarick. Ainz suspiró internamente. Quizás los guardianes pensaron que estaba siendo demasiado paranoico. Si Nazarick fuera realmente invencible, no habría necesidad de hacer estas cosas, pero eso no podría ser posible. Absolutamente imposible. Esto es para prepararnos para nuestra inevitable lucha contra un enemigo que es tan fuerte como nosotros, o quizás más fuerte. Después de que Ainz terminó de hablar, los guardianes respondieron que obedecerían al unísono. Ahora bien, ya es hora de que comencemos nuestro próximo asedio. Ainz miró a Albedo. Dado que Ainz no tenía globos oculares, la mayoría de la gente no podía notar que su mirada estaba en ellos. Había tenido que girar la cabeza para hablar la mayor parte del tiempo, pero Albedo era lo suficientemente perceptivo como para darse cuenta sin que él lo hiciera. Albedo asintió de una manera que parecía transmitir el mensaje, es justo como Ainz-sama ha dicho. Por cierto, Ainz-sama, la cantidad de tropas que tenemos desplegada para esta guerra parecía ser escasa. ¿Por qué? Ainz se congeló de inmediato. No podía pensar en una respuesta a una pregunta tan lógica. Para ser sincero, pensó que sería capaz de mantener el escenario mucho mejor de lo que era en este momento. Demiurge y Albedo no habían planteado ninguna pregunta, había esperado que Cositus y el resto tampoco preguntaran. Así que es por eso. Como Cositus había experimentado la derrota durante la batalla con los hombres lagarto, le había ordenado que pensara por sí mismo. No importa cómo lo mires, la fuente de su miseria siempre fue lo que había dicho en el pasado. ¿Por qué? No, lo que había dicho en ese entonces era correcto. Teniendo en cuenta que él quisiera fortalecer a Nazarick, sus declaraciones estaban bien. Fue por lo que había dicho en ese entonces que Cositus podía tener el crecimiento que tenía hoy. Porque Ainz arregló una cantidad de tropas que no podían garantizarles la victoria. La explicación no fue tan complicada, pero no era una de la que podía contarles a los guardianes de piso. ¿Por qué fue eso? Fue porque la explicación podría provocar la caída de Nazarick. Ainz tragó su saliva, inexistente. Había permanecido en silencio por mucho tiempo. Tenía que decir algo, algo que parecería tener sentido. Hablando de eso, fue lo mismo cuando asaltamos los pueblos y ciudades vecinas. A una pequeña porción de la gente se le permitió escapar, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón de eso? Las preguntas de Cositus y Aura eran de esperarse, tal vez haya otros entre vosotros que haya tenido las mismas preguntas en mente. Ainz preguntó a los que estaban frente a él, y todos los guardianes de piso asintieron. Ya veo. Bueno, observemos cómo se desarrollará nuestra primera batalla. Después os diré el motivo. Ainz solo estaba retrasando las cosas, dejando estos molestos problemas para su futuro yo. Situada en el extremo norte del reino frente al mar de Rind, estaba la ciudad de Nauru. Era la ciudad más grande dentro del condado de Arnaua, una ciudad bendecida por el Martes. A pesar de que era la ciudad más grande dentro del dominio, si te dirigías hacia el este a través de la frontera de Demesne, no estarías muy lejos de la ciudad famosa por su puerto naval, Reuroboa. Esa ciudad tenía más tierra y barcos atracados dentro de sus puertos, la única ventaja que Nauru tenía sobre esa ciudad era probablemente que tenía mejores barcos de pesca. Es decir, Nauru no tenía ningún propósito estratégico en absoluto. Era seguro decir que los gourmets fueron los que acentuaron el verdadero valor de Nauru.
el linaje de Arnau había estado investigando mariscos durante generaciones para asegurar los derechos de fanfarronear de que tenían los mejores mariscos de todo el reino. Dicha investigación produjo una salsa, hecha mediante la mezcla de salsa de soja y miel, utilizada para glasear otros ingredientes. El calor tenía que controlarse con precisión durante el proceso de asado para evitar que la salsa se quemara. Todo esto se acumuló en la creación del pescado a la parrilla al estilo en Nauru, una historia que estaba bastante extendida. La atmósfera de una ciudad así se mantuvo igual sin importar la declaración de guerra hasta hace unos días. Los pescadores todavía navegaban para pescar y los mercados todavía estaban llenos de gente que compraba pescado y mariscos frescos. Aparte de la disminución en el número de comerciantes ambulantes en las calles, la vida siguió como de costumbre en la ciudad. A pesar de la guerra, nadie de esta ciudad tomó ninguna acción especial. Habían recibido la noticia del reino hechicero declarando la guerra al reino de un mensajero enviado desde la capital hace aproximadamente un mes, pero no creían que el reino hechicero atacaría los confines más al norte del reino. Según la lógica, antes de que eso sucediera, la capital habría caído y terminado la guerra. También había otras ciudades importantes vecinas que pertenecían a otros países, sin importar las numerosas aldeas dentro de su propio país. El reino hechicero tendría que atravesarlos antes de llegar a esta ciudad. Si la guerra los alcanzara, primero deberían recibir solicitudes de ayuda de esas ciudades. Por eso no intentaron reforzar las defensas, lo más que hicieron fue hacer los preparativos para pagar sus impuestos. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. El varón vecino, algunos de sus subordinados y el resto de su familia habían escapado rápidamente a Nauru. La explicación del varón fue simple: algunos no muertos aparecieron repentinamente y masacraron a todos los civiles en mi dominio. Los muertos vivientes podían aparecer naturalmente y los que podían destruir pueblos enteros no eran desconocidos. Pero, para que un muerto viviente tan fuerte aparezca naturalmente, tomó tiempo. Excluyendo las llanuras de Kadze, numerosos muertos vivientes más débiles tendrían que ocupar un lugar antes de que incluso existiera la posibilidad de que aparecieran muertos vivientes más fuertes. Si su dominio estuviera bien administrado, sería fácil mantener a los muertos vivientes muertos. Por eso, los muertos vivientes fuertes normalmente no aparecían cerca de la civilización humana. Solo hubieron dos excepciones a esta regla. O había un malvado lanzador de magia que podía controlar a los muertos vivientes cerca, o ese muerto viviente había viajado allí desde alguna tierra lejana. Si ese fuera el caso, solo se le ocurrió una persona: Ainzo Algón, el rey hechicero. También deben haber recibido la información de que se declaró la guerra. Si trataran a esos muertos vivientes como parte del ejército del reino hechicero, todo tendría sentido. Excepto, las preguntas seguían surgiendo una tras otra. ¿Qué pasa con las otras ciudades vecinas? ¿Cuán numerosas son las fuerzas enemigas? ¿Qué tipo de ejército de muertos vivientes es? ¿Qué le pasó a la capital? Otras preguntas distintas seguían apareciendo, pero había asuntos más importantes que atender antes de poder deducir las respuestas a esas preguntas. Después de haber escuchado la historia del varón en detalle y analizado la información que tenían a mano, predijeron que Nauru estaba en el camino por el que los no muertos marcharían para invadir el reino. Inmediatamente envían mensajeros en caballos rápidos a cada pueblo y ciudad dentro de su territorio, ordenándoles que evacúen. Con la información que tenían, no podían decir con qué propósito marchaba el ejército del reino hechicero hacia un puerto tan remoto. Quizás fue porque el reino hechicero era una nación sin litoral y quería tener en sus manos una ciudad portuaria de inmediato, por lo que decidieron atacar un lugar tan desafortunado. Quizás esperaban utilizar Nauru como escenario para sus futuros esfuerzos de guerra. Aunque todavía era peligroso para la gente evacuar a la ciudad, no había muchos que pudieran escapar del ejército invasor del reino hechicero y llegar a los otros dominios. Al final, la gran mayoría de la gente decidió quedarse dentro de los débiles muros de Nauru. 5 días después de que terminara la evacuación de los ciudadanos dentro de la ciudad, vieron la silueta de los muertos vivientes desde lo alto de las torres de vigilancia de Nauru. Esto es todo por ahora. Bríndame tu apoyo, dándole un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita, para que no te pierdas ningún capítulo de este gran anime. Ya vamos por la página 205 de 568, estaré subiendo todos los capítulos mediante estén disponibles. Hasta pronto.